Ahí estamos. Sí, decime, García, ¿no era? Sí. O sea Sí. que la equivalencia y la W inicial estaban lo mismo, prácticamente. ¿Se puede usar las dos al final o la ecuación había que usar? Acostumbrate a usar esta ecuación. Está bien. Pero, García, para que me entiendas, esa ecuación que está ahí salió de la equivalencia que vos usaste. Haciendo unas deducciones se llega a esta fórmula, usando esa equivalencia que vos usaste ahí. ¿Por qué? Porque en definitiva, la omega inicial o cualquier omega es proporcional a la frecuencia angular en RPM. Y la equivalencia es esta, las 2 pips sobre 60 que vos pusiste ahí. Sí. ¿Sí? Por eso, vos lo resolviste como regla de 3 simple, sería básicamente, ¿no? Diciendo que un radian equivale a un, ¿cómo se llama? Un RPM o un radian sobre segundo equivale a tanto, ¿sí? Entonces, si tenés 12, hiciste eso, multiplicaste por 12 a la equivalencia. Sí, sí, sí. Ahí Pero me di cuenta. básicamente es esta fórmula, vos acostumbrate así te queda como una fórmula directamente, porque existe esta Está. fórmula. Gracias. ¿Tá? Es la Gracias. misma que usamos en García, que usamos en electrotecnia también. Nada más que en electro lo usamos a omega como 2pi por f, Mm, f en hertz. Pero acá como usamos RPMs para la frecuencia en los mecanismos, hay que dividirlo por 60 para pasar los minutos a segundos. Pero acostumbrate a usar esta fórmula. Dele. Gracias, ¿Está? profe. Ok. Profe, Bueno, ¿cuánto daría esto? ¿Cuánto les dio la omega final? 6,09. 6,09, sí, 6,1 me dio. No 6,1. redondeamos. Verifiquémoslo. A ver, en la ahí serían calculadora. 6,1. Sí, da 6,09 pero lo redondea a 6,1. A 6,1. 0,42. Claro, 6,09, pero sigue un 7 bello después. Entonces este 9 se tiene que transformar en 10. Ah, listo. 6,10 quedaría. Porque hay que mantener el orden de magnitud. Fíjate que este tiene 2 decimales, está bien, tendría que tener 2 decimales. Pero justo el que sigue es un 0, así que este 0 puede estar o no ahí, ¿no? Es lo mismo. 6,1 que 6,10. Yo lo dejo como 6,10, pero si pusieron 6,1 está perfecto. Bueno, ahora es cuestión de reemplazar acá, ¿no? Los valores. Tenemos el omega inicial, perdón, el inicial sí que va acá atrás, que es de 1,26, y el final que nos dio 6,1. ¿Está de acuerdo, Andino, con esto? Sí, ahí está, profe, ya lo anoté. ¿Sí? ¿Lo notaste? Dividido el tiempo, y el tiempo son 12 segundos. Ahí lo tenemos todo, ¿sí? Es la misma fórmula que hubieras pensado. Despejando alfa quedaría así, como está acá, ¿sí? Bueno, radianes sobre segundo. Este segundo con este no se simplifican acá, porque este está dividiendo. Y este sería un segundo que está multiplicando en el denominador. Es como si fuera segundo sobre 1 abajo, ¿no? Así. Entonces, ese segundo se multiplica con este. No se simplifica. Por eso queda segundo al cuadrado, como tiene que quedar la aceleración, ¿no? Bueno, alfa entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da todo eso? 0,40. 0,40. ¿Con 3 dígitos significativos? A mí me dio 402. 0. Sí, a mí también. 402. Repetime, Bello. 0,402. 0,402. Voy a tener que buscar auriculares porque pasan acá en la avenida autos y camiones y no se escucha nada. Bueno, revisemos. Tenemos entonces 6,1 o 6,10, que es lo mismo, menos 1,26 igual. Dividido 12. 0,403 me da a mí. Claro, Claro, vos porque yo usé usaste el 6,9. 6,09, claro. 6,09. ¿Y cuánto te dio vos, Aguilar? También porque usé el 0,9, así que me dio 402. Ah, claro, bueno, eso es lo que debería haber dado. ¿Sí? Déjenlo igual, no lo cambien. Es nada la diferencia, ¿sí? Bueno, esto habría que recuadrarlo porque es la respuesta que estábamos
que estábamos buscando, ¿no? Los demás son pasos intermedios, por eso no los recuadro. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bueno, vamos con el B entonces. Si no hay dudas, vamos con el B. Lo voy a resaltar también para que quede bien claro ahí. Esa es la respuesta. Bueno, el B, ¿qué pide el B? La aceleración que sufre la carga. ¿Sí? O sea, en el B, la aceleración de la carga. ¿Qué sería eso? ¿Cómo lo llamo? ¿Con qué letra? AT. A simplemente lo debería llamar. Ah. ¿Sí? En realidad, AT sí va a coincidir. García me decía AT, ¿no? No, yo, profe. disculpe. No, yo no. Ah, en realidad es la aceleración de la carga, o A sub C, si quiero llamarlo, para la aceleración de la carga. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? La carga no está girando. Entonces, sería una aceleración lineal la que tiene. Lo mismo acá, ¿ves que puse B sub F? Sí, sí. ¿Sí? Para la velocidad de la carga. ¿Sí? Entonces, simplemente A sería la aceleración de la carga. ¿Sí? A, aceleración de la carga. Aceleración, porque en inglés, claro, acceleration. Bueno, eso es lo que pide. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le pusiste aceleración tangencial? Porque coincide, claro. Es lo mismo que pasa con la velocidad, pasa con la aceleración. ¿Sí? Los puntos del cable, cuando están en la parte recta, están acelerando, porque el tambor está acelerando. ¿Sí? Pero esos puntos estaban girando cuando estaban en el tambor. En realidad tendrían que girar en sentido horario, ¿no? Estaban girando. O sea que la aceleración que tiene en la periferia, que es la tangencial, tiene que coincidir con la aceleración que tiene el cable en la parte lineal. Y como el cable está desplazando la carga para abajo, está siempre tensionado por el peso de la carga, ¿no? O sea, la aceleración con que se mueve el cable es la aceleración con que se mueve la carga. Entonces, esta que tenemos acá es la aceleración de la carga. ¿Sí? Si quieren, le puedo aclarar que es igual a la aceleración del cable. ¿Y qué sucede? La aceleración del cable, cuando está girando, se transforma en aceleración tangencial. Entonces podemos escribir algo parecido a lo que escribimos acá. ¿Sí? Podemos decir que, al revés ahora, ¿no? Que la aceleración, esto lo voy a poner del otro lado. Vamos a sacarle su índice este. Ahí está. Vamos a decir que la aceleración A, que nosotros estamos buscando, coincide con la aceleración tangencial. Acá no pongo final porque es constante esta aceleración, ¿no? Porque estamos en movimiento circular uniformemente variado. Ese uniformemente te indica que las aceleraciones van a ser constantes. ¿Sí? La aceleración del cable coincide con la aceleración tangencial, la periferia del tambor. ¿Se comprende esto por qué o no? El por qué escribí eso. Sí, profe. Porque es el mismo cable que en un momento está girando en el tambor, ¿sí? En un momento cuando le toca salir del tambor, porque la carga lo está tirando, ¿sí? Se transforma en movimiento lineal. Pero si el movimiento lineal es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque si acá venía acelerando en la periferia, cuando salga va a seguir acelerando, pero vertical. O sea, esta sería la aceleración lineal. Sería un vector recto que yo dibujo acá en la carga o en el cable para abajo, ¿sí? Junto con la velocidad que también va para abajo. ¿Sí? Y esta aceleración tangencial sería en algún punto de la periferia. Yo hice el dibujo en el pizarrón, ¿se acuerdan? Marcándoles o no, o en el video, marcándoles la aceleración tangencial. Si marcara este punto por acá, sería un vector que sale, en el que puedo dibujar acá. En rojo. Es decir, yo tomara un punto por aquí, ¿sí? Ahí tendría el vector
aceleración tangencial apuntando tangente, bueno, no me salió muy lindo, tangente ahí en la periferia como A sub t. Ahora, cuando abandone la periferia, que se venga a la parte recta, va a tener una aceleración A, ¿sí?, del cable que va a coincidir con la aceleración, ¿sí?, con que está cambiando la velocidad la carga. Y después están los vectores velocidad. Los vectores velocidad, cambiemos de color, azul, ¿sí? La velocidad tangencial va a coincidir ahí, ¿sí?, con la aceleración tangencial, ¿sí? Y la velocidad v va a coincidir acá con la, ¿cómo se llama?, con la aceleración, tanto en el cable como en la carga va a ser la misma esa velocidad. Esto tiene un valor inicial, todo tiene un valor inicial, lo que sea velocidad, ¿no? Y después tiene un valor final. A los 12 segundos, ¿sí?, esas velocidades tienen un valor final. Eso ya lo tratamos arriba, lo de la velocidad, ¿no? Ahora estamos con la aceleración. Esa sería la velocidad final. La aceleración es constante, por eso no tiene subíndice, más que a sub t sería, ¿no? Pero bueno, esta aceleración tangencial se transforma en lineal cuando en la parte recta se transforma en A. Y a mí lo que están pidiendo es la de la carga, me están pidiendo esta de acá abajo. Pero por la relación que hay con el cable, tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, acá lo escribí, ¿sí? La aceleración de la carga, que es la tangencial. Por eso lo que tenemos que calcular es la tangencial. Ahí. Bueno, ¿cómo calculo la tangencial? Aceleración es igual a aceleración angular por el radio. Por radio, sí. Lo escribí ahí. Ahí está. Claro, la misma relación que hay de velocidades, esta misma relación que hay de velocidades angular con la tangencial, existe con las aceleraciones, ¿sí? La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. La estructura de la fórmula es exactamente la misma, ¿ves? Acá decía velocidad que tangencial, que puse yo aceleración tangencial. Acá decía que es igual a ¿qué? Velocidad angular. En lugar de velocidad angular, aceleración angular. Y el radio queda. O sea, es la misma estructura que esta formulita, nada más que esta es para velocidades y esta es para aceleración. O sea que simplemente es cuestión de reemplazar, no hay mucho secreto en esta, ¿no? Bueno, ahí reemplazamos alfa por R. Alfa nos había dado 403 radianes por segundo. Y el radio era 0,41, ¿no? El radio, pero usado por acá. 0,41. García, ¿te están dando parecidos los resultados? Sí, nomás que el B no lo había hecho. ¿El B no lo habías hecho? No, ¿No sabías cómo? no sabía. Me imaginaba que podía haber llegado a hacer movimiento rectilíneo uniforme, pero No, claro, no. Es variado. Uniformemente variado, claro. Pero ¿qué sí, pasa? por eso. Fíjate que yo no lo calculo en la carga. Esa aceleración la estoy calculando en la periferia del tambor. ¿Está bien? Eso es lo que estoy calculando. La Con aceleración, la velocidad tangencial. claro, en la periferia del tambor. Pero son iguales con la de la carga. Tienen que ser iguales. Ahí está el secreto, digamos, de cómo paso del circular al otro. Entonces, simplemente hay que hacer la cuenta. ¿Cuánto daría esto? ¿Alguien lo hizo así? Sí. Sí, 0,165. 166 te dio. Claro, puede variar 165. puse yo. por la diferencia que tienen con los redondeos, ¿no? A mí me daría, con estos números, no, 165 no. Puse mal el primer número. 0.403 por 0.41. 0.165 me daría con estos números, ¿sí? Ustedes andaban por ahí, me dijeron, ¿no? Sí. No te escuché. Sí, me daba eso, me daba eso. Acá falta algo, ¿no? Hay un error acá. En alfa hay un error. ¿Cuál es? Lo, Al cuadrado. segundo al cuadrado.
Claro, los segundos son al cuadrado. Estos segundos que están ahí tienen que ser al cuadrado. A ver si tengo alguno escrito por ahí. Es más fácil, acá está, segundo cuadrado. Alfa. Segundos cuadrados. Así tenía que haber quedado. Porque es aceleración. Cuando es velocidad es segundo. Claro. Cuando es aceleración es segundo cuadrado. Presten atención ahí. Y acá también nos va a dar segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, y ahora pongo la respuesta simplemente. ¿Sí? A va a ser igual a ese valor. Vamos a hacer esta que ya está pintada. Y vamos a reemplazar A. Porque en realidad lo que tenía que dar como respuesta es la aceleración de la carga, que yo la llamé A simplemente. ¿Dónde fue? Acá. A. Que es igual también a 0,165 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. O sea, son estas formulitas más o menos siempre las mismas para resolver estos problemas. No hay mucho más. ¿Sí? Están las de Tita, que son las que faltan ahora. Y las que no, sí, las usamos ya. Y las que les mostraba al principio, ¿sí? Que se pueden usar algunas y otras no. Por ahí tenemos resuelto el B, la aceleración de la carga, ¿sí? Bueno, vamos con el C. Este lo pudimos sacar, el desplazamiento angular del tambor. ¿Qué me está pidiendo? En el C. ¿Qué me estaría pidiendo? Tita. Tita me está pidiendo, ¿sí? Me está pidiendo tita. Ahí vamos a aclarar. El C. ¿Están de acuerdo, tita? Desplazamiento angular. Sí, sí. Acá lo tengo. Tita es lo que quiero calcular. Bien. ¿Cómo lo calculaste, Bello? Puse omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado sobre 2 por velocidad, aceleración, perdón. Sí, por la aceleración angular. Sí, tenemos dos posibilidades. Una es esa. Acuérdense que no pueden usar tita omega por tiempo, que es lo que yo le decía al principio. Esa fórmula de omega tita sobre tiempo no se puede usar, porque el movimiento es variado. Hay que recurrir a esas fórmulas de variado. Acá la tenemos. La pego y ahora le ponemos los valores. Tenemos todos los valores ya para calcularlo con esta. Omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado sobre 2 alfa. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar los omegas. Acá los teníamos 6,1 en el caso de la final, ustedes pusieron 6,09. Después tenemos la inicial que era 1,26. Esos son radianes sobre segundo, pero al cuadrado. Si acá afuera le puse la unidad común, ¿ven? Radianes cuadrados sobre segundo al cuadrado. Sobre 2 alfa, y alfa nos había dado 0,403 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces se simplifican estos radianes de abajo con el cuadrado, quedaría el radian solo, y los segundos cuadrados se van también. Entonces no quedaría segundo, ningún segundo, solo queda el radian, como corresponde. ¿Sí? ¿Y cuánto da tita con eso? 94,1. Profe, yo puse toda la ecuación entera en la calculadora y me daba otra cosa, pero si lo ponía Ya. por separado, me daba otra. Bueno, la hago en la calculadora. O sea, una de las dos que hiciste, la hiciste mal. No sé si la haces de una en la calculadora, tenés que tener en cuenta esto. Primero, bueno, 6,1, fíjate, al cuadrado. Ahí no hay que hacer nada, le pongo el cuadrado y listo. Menos 1,26 al cuadrado. Ahora, tengo que darle el igual para que resuelva eso. Porque si yo le pongo dividido, ¿sí? Como hay un menos, ¿sí? Va a respetar el orden en que se hacen las operaciones, tienen una prioridad de orden. Entonces, primero hay que darle el enter para que lo resuelva. Eso da 35,6 lo de arriba. Dividido, y ahora sí o sí hay que abrir paréntesis en la calculadora. Paréntesis acá. Porque si no, si yo no hago paréntesis y pongo dividido 2 por 0,43, ¿sí? Va a dividir solo por 2. Y el 0,43 lo va a multiplicar. Entonces tenés que usar paréntesis. Ahí poner paréntesis, 2 por 0,403. Enter. 44,2. ¿Qué opinan? Sí, sí, me dio lo Medio mismo. sí. Bueno, por ahí te dio García. Sí, sí. Bueno, bien. Andino, ¿cómo va?
Bien, bien, voy entendiendo. Bien. ¿Estás copiando o todavía no? Sí, 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 sí. Bien, bien. Sí, lo tenés completo. Eh, Eso era tita. Voy a copiar esta. Ya pongo como respuesta eso, porque lo único que pedía era tita. Tita, entonces, me dio 44,2. 44,2, y estos son radianes, ¿no? Ahí lo tenemos. Listo, terminó el C. ¿Preguntas sobre el C? No, preguntas no. Bueno, el D. ¿Qué pedía el D? Altura. Altura. La altura que bajó la carga, ¿sí? ¿Qué les dije yo con respecto a alturas, distancias, ¿sí? Longitudes en movimiento circular? ¿Con qué lo calculamos? ¿A través de qué concepto? ¿Del desplazamiento de la polea? No. O sea, sí, pero no. Pero... Para cachito que pasó una camioneta y no te escuché. Tengo que ponerme los auriculares. Ahora sí, ¿en función de qué determinamos la altura? De la de tita, ¿no? O sea, tiene que ver con tita, ¿sí? O sea, lo que sea longitudes, Del lo desplazamiento relacionamos angular. con el movimiento circular. De vuelta, digamos, ¿no? Lo que baje la carga, la altura que baje la carga, va a ser la cantidad de cable que bajó también. Sí. Y el cable se está desarrollando de la periferia. O sea, ¿qué usamos para calcular la Ah, distancia recorrida en movimiento circular? ¿Qué concepto usamos? el tambor, o sea, el radio. El cable del tambor, sí, pero el concepto de movimiento circular, ¿cómo se llamaba? Uh, me olvidé. El nombre no le sale. No, La letra es S. ¿Qué era S? El movimiento circular. S minúscula. ¿No se acuerdan? ¿Lo hicieron ustedes? Arco. la, la, Arco la- puede la- ser. Sí, García. Arco. 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 no. ¿Este lo hiciste, Bello? Me lo explicó una compañera, pero no terminé de entenderlo muy bien, por eso ¿Pero no lo le respondo. calculaste? Porque, sí, pero yo puse que H es igual a tita por R. Me lo explicó una Claro. compañera, pero no entendí muy bien. Sí, sí, esa es la fórmula. ¿Está de Ah, acuerdo, listo. Aguilar? Sí, sí, sí. Sí, esa es la que me dijiste O vos, sea, ¿no? yo como de la guía que usted mandó decía que ese era el desplazamiento de la Sí. longitud del cable, reemplacé ese por hecho directamente. Y explica en la guía, en el apunte, digamos, explica Sí, que todo lo que esté relacionado con desplazamientos que tienen que ver con movimiento circular, ¿sí? Se determina a través del arco. Está explicado en el apunte. El apunte sí, tienen sí, que sí. leerlo también. ¿Sí? Apunte de cinemática movimiento circular. Este. En algún momento habla del arco. Iba todo bien, pero no me El arco, acordaba ¿sí? de cómo se llamaba. Una parte lo explica. Conociendo el desplazamiento angular en radianes y el radio del movimiento circular asociado, se puede determinar el arco descripto que coincide, por ejemplo, con la distancia recorrida por una rueda o la longitud de cable que se enrolla o se desenrolla de un tambor, o la altura que asciende un cuerpo colgado que es subido mediante una polea. ¿Sí? Por este tema de que el cable está girando ahí, ¿sí? Y en cada vuelta, ¿cuánto se desenrosca en cada vuelta? Se desenrosca un perímetro. Ese perímetro es el arco. Lo que llamamos arco es el perímetro, ¿sí? Del movimiento circular. Y dedujimos, o está deducida ahí en la teoría, la fórmula, esa fórmula que estamos diciendo, que el arco se puede calcular como tita por el radio. Tita por R. O sea, cuando les pidan en
calcular una longitud de cable o una altura que sube un cuerpo, o lo que se desplace una rueda, ¿sí? Apoyás una rueda en el piso, pensá en esto, apoyás una rueda en el piso, ¿sí? Y sin patinar, hacela girar una vuelta. ¿Cuánto avanza? Avanza su perímetro. Avanza su perímetro. Porque piensen que en una vuelta, cada milímetro del perímetro, de toda la vuelta, ¿sí? Cada milímetro del perímetro fue apoyando en el piso. Y la rueda fue desplazándose. Entonces, cuando la rueda gire una vuelta completa, ¿sí? Avanza el perímetro, ¿sí? ¿Sería 3,14 veces el radio, profe? Claro, 3,14 el radio, pero eso sería un perímetro. Un perímetro, ¿sí? O sea, cuando dio 2pi radianes de giro. ¿Está bien? ¿Cómo dijiste vos recién? Repetime lo que dijiste. Andino fue, ¿no? Sí, 3,14 veces el radio. No, 3,14 es pi. 3,14, vos dijiste 2pi por el radio, dijiste, ¿no? Sí. 2pi por el radio. Esa es la fórmula de perímetro de un círculo. No es la que tengo que usar acá, todavía. Quiero mostrarle una cosa. 2pi, ¿qué es? Es el desplazamiento angular de una vuelta. ¿Sí? En una vuelta completa. ¿Sí? ¿Cuántos grados giro? 360. 360. ¿Sí? ¿Cuántos radianes equivale 360? 2pi. ¿Está bien? O sea, estos 2pi que vos ponés acá en el perímetro, en el perímetro de un círculo, son radianes. Son los 2pi radianes. ¿Y por qué lo multiplicás? Por el radio. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de girar 2pi, gira un ángulo θ determinado, ¿cuánto es el arco? Y tenés que multiplicar el θ por el radio. Ahí está, la fórmula que yo les di. O sea, vamos de vuelta con la deducción de la fórmula. Si gira una vuelta, está girando 360 grados, ¿está bien? Y eso en radianes, 360 grados en radianes son 2pi. ¿Está bien hasta ahí? Por otro lado, sabemos que la fórmula del perímetro, ¿sí? ¿Qué es el perímetro? El largo del borde de una circunferencia. Es 2pi por radio, como dijo Andino. Entonces, ¿por qué el perímetro de una circunferencia es 2pi por radio? Pensá, 2pi. Claro, 2pi son los radianes que hay en una vuelta. Entonces estoy multiplicando los radianes que hay en una vuelta por el radio y me da el perímetro de toda una circunferencia. Claro, pero si en lugar de girar una vuelta, que son los 2pi, gira media vuelta, gira 5 vueltas, ¿cuántos radianes son? Y son una cantidad de radianes θ. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para calcular el perímetro? Estoy multiplicando el ángulo en radianes, que es θ, por el radio. Es una fórmula de geometría esta, se puede usar siempre. ¿Sí? Y eso se llama arco. ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. A mí me quedó claro. Creo que sí. Esto lo expliqué en los videos que les pasé. Creo que está en el primer video que les pasé. A usted les pasé un video, ¿no? De una clase de esto. Sí, sí. Que fue cuando estaba la burbuja aislada. Por eso les pasé el video y no lo explicamos en clase. ¿Sí? García, ¿alguna consulta? No, ninguna. Ah, y me mandaste un chat por eso, de un 2. Listo, seguimos. Entonces, esta es la fórmula de arco, digamos. θ por radio. Pero con eso puedo calcular la altura. Piensen en lo siguiente, ¿sí? En cada vuelta que dé el tambor, ¿cuánto cable se va a desarrollar de su periferia? Depende del radio, ¿no es cierto? No te entendí, Aguilar. Que depende del radio. Dependiendo Claro, de sí, cuánto se va a desarrollar un perímetro. O sea, en cada vuelta se va a desarrollar un perímetro. ¿Sí? Entonces, para calcular la cantidad de cable que está desarrollándose, ¿qué tengo que calcular? El arco. ¿Se entiende, Bello? Sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, el cable está
Cada centímetro de cable está girando, ¿sí? Pero cada centímetro, cada milímetro va a ir saliendo después del tambor. Entonces, en una vuelta, ¿cuánto sale? ¿Sí? Y sale el perímetro. Ah, bueno, entonces la cantidad de cable que salga va a ser el perímetro. Nosotros no lo llamamos perímetro. Porque, claro, perímetro, cuando calculás el perímetro de una circunferencia, estás calculando de una sola vuelta. Pero ¿cuántas vueltas dio acá? No sé. Pero yo puedo pensar en la fórmula de tita por radio para calcular la cantidad de cable que se desenrolló. Lo mismo si tenés una rueda, ¿sí? Y querés saber cuánto avanza la bicicleta. Tenés que multiplicar el ángulo que giró la rueda, que es tita, por el radio. Y eso te va a dar el desplazamiento, te va a dar el arco que va a coincidir con el desplazamiento. Por eso yo pongo acá que la altura la voy a calcular como el arco. ¿Sí? Porque en definitiva, después, lo que baje el cable va a ser lo que baje la carga. ¿Sí? Lo voy a aclarar acá al costado, para que les quede ahí. ¿Sí? La altura que baja la carga coincide, coincide con la longitud del cable que sale o que se desenrolla, podríamos poner, ¿no? Que se desenrolla del tambor. Coincide con el arco girado por la periferia del tambor. Ahí quedó claro. ¿Sí? Ustedes no hace falta que aclaren esto, pero es el razonamiento que ustedes tenían que haber hecho ahí. Bueno, calculemos el arco que tiene que ver con el movimiento circular. Claro, se podía haber calculado como altura, como espacio de la carga, también, ¿sí? Pasa que necesitaría conocer toda la velocidad inicial, la velocidad final de la carga, ¿sí? Y bueno, el tiempo lo tengo, con eso lo puedo calcular. Espacio Perdón, es... profe, ¿cómo se puede calcular también? Se me Se trabó podría haber justo. calculado, no quiero que lo hagan así, pero se podría haber pensado en la carga directamente. ¿Cómo calculas espacio? Velocidad inicial por tiempo, en el movimiento variado, más un medio, ¿sí?, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de esta fórmula de movimiento variado? Así podría haber sido también. Sí. La aceleración de la carga la calculamos por acá abajo, ¿te acordás? 0,165. Eso es A. El tiempo son 12 segundos. Y la velocidad inicial no la tenemos, BI, de la carga, pero va a coincidir con la velocidad tangencial inicial del tambor. Si nosotros teníamos la omega inicial del tambor, ¿dónde la calculamos acá? Que eran 1,26 radianes sobre segundo. Si yo lo multiplico por el radio, como hicimos por acá, donde hicimos eso acá, puedo sacar la velocidad inicial del tambor, la tangencial del tambor, que también va a ser la de la carga, así como pusimos acá. Entonces, podría haber usado esa, pero prefiero que lo relacionen directamente. Mirá, mucho más fácil usar el tita por el radio. ¿Para qué me voy a complicar con esto? Porque la carga, ¿en qué movimiento está la carga? Está en movimiento rectilíneo, uniformemente variado. Y la periferia del tambor está en movimiento circular, uniformemente variado. Esta fórmula de S se puede usar siempre porque es de geometría, ¿no? Mucho más fácil por ahí. Bueno, entonces, tenemos que reemplazar los valores. Tita nos había dado 44,2 radianes. Acá lo tenemos. Y el radio era 0,41. Por algún lado lo tenemos escrito ya. Acá está, 0,41. ¿De acuerdo, García? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ahí ponemos el resultado. Que es lo que estamos 18. viendo. 18,1. Esto sería S. Ahí lo tenemos. S. 18,1. 18,1. Metros sería, ¿no? Acá el radián
lo hago aparecer y desaparecer según la necesidad. Como el arco se va a medir en, ¿cómo se llama? En metros. En realidad voy a poner H, ¿no? H. Ahí está. Lo habíamos llamado H a la altura que baja la carga, por eso le había puesto H y le pongo H ahí, en la respuesta. A lo sumo pongo acá que esto dio 18,1 y listo. Y ahí queda que H vale 18,1. Así respeto lo que puse acá, ¿no? De que la altura la voy a calcular como H. ¿Con mis números da eso también? 44.2. No, ya lo arreglé igual. A Punto medida que 40. íbamos resolviendo, arreglé todos. Y Ah, listo, listo. Ok. Sí, ahí está. ya mi chat tiene que quedar bien igual. Perfecto. Sí, sí, da eso, exactamente. ¿Alguna pregunta con esto? No, no. Pero ténganlo presente esto. Siempre que les pida longitud, distancia recorrida, altura que sube, ¿sí? Longitud de cable o cantidad de cable que se desenrolla, ¿sí? Todo tiene que ver con el arco. Cuando pide acá longitud de movimientos que esté relacionado con movimiento circular, el arco es lo que te está pidiendo. ¿Sí? O sea, vos lo resolvés como el arco. Bueno, el punto E, la aceleración normal final del tambor. Bueno, acá simplemente hay que aplicar la fórmula. Pero ¿dónde estaba esa aceleración? ¿La tienen claro o no? La aceleración normal. Profe, ¿puede ser que también se le diga aceleración centrípeta? Sí, es esa, sí, exactamente. ¿Sí? Porque a mí me re costó. Es la centrípeta. Está en el apunte, está todo en el apunte. ¿Eh? Si se necesitan alguna fórmula o algún concepto, van al apunte y acá está todo. ¿Eh? Perdón, acá. Hay que buscarlo nada más. Acá están los dibujos. Acá está la aceleración normal, chicos, es esta. Esa que aparece ahí. ¿Qué dice la teoría? La aceleración normal, también llamada aceleración, ¿qué dice acá? ¿Leen? Sí, 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 sí. Centrípeta. ¿Vos habéis preguntado, García, si era centrípeta? Sí, sí, sí. Sí, acá está en el apunte, la centrípeta. ¿Sí? También llamada aceleración centrípeta. Es la causante del cambio de la dirección de la velocidad. Esta lo que hace es permitir que el movimiento sea circular. Es decir, que el vector velocidad tangencial vaya cambiando continuamente de dirección. Ves que en esa posición la velocidad tangencial viene para acá. Y si vamos un punto acá abajo del movimiento circular, la velocidad tangencial ya cambió de dirección, tiene otra inclinación, digamos, ¿no? Inclusive esta estaba como si fuera en el cuarto cuadrante y esta estaría en el tercero. Va cambiando continuamente su dirección, digamos, su inclinación, el vector velocidad. Bueno, eso lo logra la aceleración normal. Eso lo hace la aceleración normal. ¿Sí? Acá tiene que haber otro dibujo. Acá está, mira. Este otro dibujo, ¿ven? Este es de movimiento. No es de movimiento variable, pero no importa. ¿Sí? Acá tenés, ¿ves? La aceleración tangencial va en la misma línea que la velocidad tangencial. La aceleración tangencial se corta, chicos, en un minuto, vuelvan a entrar. ¿O quieren que hagamos un descansito? No, seguimos hasta terminarlo y ahí cortamos. Dale. Hacemos eso.